El sonido de la puerta del restaurante resonó cuando Emma empujó el cristal con cuidado, insegura pero decidida. El letrero en el exterior, uno que no había notado antes, estaba escrito con letras rojas claras: no se permite la entrada a personas transgénero. Su corazón latió más rápido por un momento, pero se recordó a sí misma que estaba allí para disfrutar una cena, no para debatir sobre su existencia. Con un vestido rosa que ella misma había escogido cuidadosamente esa mañana, Emma avanzó hacia la recepción. Era su primer intento de salir al mundo como la mujer que siempre había sabido que era, y había elegido este restaurante por recomendación de un amigo. Todo iba a salir bien, o al menos eso esperaba. «Buenas noches», dijo con una voz suave pero firme, ajustando su bolso mientras miraba al anfitrión detrás del mostrador. «Tengo una reservación para una». El hombre la miró por un momento, su expresión cambiando rápidamente de indiferencia a algo más incómodo. Bajó la mirada al libro de reservaciones frente a él, luego volvió a mirarla. «¿Está segura de que este es el lugar al que quería venir?», preguntó, su tono cargado de algo que Emma reconoció demasiado bien: juicio. «Sí», respondió Emma, sin perder la compostura. «Aquí es». El anfitrión se aclaró la garganta y señaló hacia la puerta. «No creo que podamos atenderla. Tenemos reglas aquí». Emma parpadeó, tratando de comprender lo que acababa de escuchar. Miró a su alrededor, notando que algunas personas en las mesas cercanas habían comenzado a observar la interacción. «¿Qué quiere decir?», preguntó, su voz temblando ligeramente. El hombre señaló el letrero en la puerta, y de repente, todo encajó. La indignación llenó su pecho, pero también una familiar sensación de tristeza. Había pasado por esto antes, aunque nunca de manera tan explícita. Cada mirada furtiva, cada comentario malicioso, cada puerta cerrada, todo había llevado a este momento. «Eso no es justo», dijo Emma, levantando un poco la voz, aunque sabía que la estaba traicionando su temblor. «Soy una persona como cualquier otra. Solo quiero cenar». El anfitrión negó con la cabeza, bajando la mirada como si quisiera evitar la confrontación. «Es política del restaurante. No puedo hacer nada». La sala quedó en un silencio incómodo. Algunos clientes seguían comiendo, ignorando la situación. Otros miraban con curiosidad, susurrando entre ellos. Pero nadie dijo nada, nadie intervino. Emma sintió que el peso de la soledad caía sobre ella, una vez más. Por un momento, consideró simplemente darse la vuelta y salir. Después de todo, eso era lo que la sociedad siempre le había enseñado: adaptarse, encogerse, desaparecer. Pero algo dentro de ella se rebeló contra esa idea. No había hecho todo este esfuerzo para esconderse. No esa noche. «¿Quién es el gerente?», preguntó, sus ojos clavados en el anfitrión. «Quiero hablar con él». El hombre vaciló, claramente incómodo. Finalmente, hizo un gesto hacia la parte trasera del restaurante. «Voy a buscarlo», dijo antes de desaparecer por una puerta. Emma se quedó allí, de pie en medio del restaurante, sintiendo todas las miradas sobre ella. Quería gritar, quería llorar, pero en lugar de eso, respiró profundamente y levantó la cabeza. Si nadie más iba a defenderla, lo haría ella misma. Unos minutos después, el gerente apareció, un hombre mayor con un traje gris y una expresión severa. Caminó hacia Emma con pasos rápidos, claramente molesto por la interrupción. «¿Cuál es el problema?», preguntó, mirando primero a Emma y luego al anfitrión. «El problema es este letrero», dijo Emma, señalando hacia la puerta. «Es discriminatorio, y usted lo sabe». El gerente suspiró, como si hubiera tenido esta conversación antes. «Señorita», dijo, su tono condescendiente. «Esto no es una decisión personal. Es una política del establecimiento. No queremos causar problemas, pero...». «No estoy causando problemas», interrumpió Emma, sintiendo que su voz ganaba fuerza. «Solo estoy exigiendo lo que cualquier otra persona tiene aquí: respeto». El gerente pareció desconcertado por un momento, pero luego se recompuso. «No voy a discutir esto con usted», dijo con frialdad. «Por favor, retírese». En ese momento, Emma sintió que algo dentro de ella se rompía. Las lágrimas amenazaban con salir, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos.
Se giró hacia las personas sentadas en las mesas cercanas, buscando algún signo de apoyo, pero lo único que encontró fueron rostros incómodos, personas que miraban hacia otro lado. ¿Es esto lo que somos?, dijo en voz alta, dirigiéndose a la sala entera. ¿Vamos a quedarnos en silencio mientras alguien es tratado como menos que humano? ¿Es esto lo que significa ser una comunidad? Su voz temblaba, pero las palabras resonaron en la sala. Algunos de los clientes se movieron incómodos en sus asientos, mientras otros simplemente bajaron la mirada. Emma sabía que probablemente no cambiaría nada, pero al menos había dicho lo que sentía. Estaba a punto de darse la vuelta y salir cuando una voz desde la puerta rompió el silencio. ¿Qué está pasando aquí? Emma se giró, y por un momento, pensó que estaba imaginando cosas. Allí, de pie en la entrada del restaurante, estaba Oprah Winfrey, vestida con un elegante vestido azul y una expresión que combinaba confusión e indignación. El aire en el restaurante se volvió más pesado cuando Oprah dio un paso adelante. Cada mirada se dirigió hacia ella, reconociéndola de inmediato, como si su sola presencia trajera un cambio palpable en la atmósfera. Emma, sin embargo, no sabía si sentirse aliviada o aún más nerviosa. Todo lo que quería era algo tan básico, tan simple, una comida y un momento de paz. Disculpen, dijo Oprah, su voz cálida pero firme. ¿Puedo saber por qué esta mujer parece estar siendo tratada de manera diferente a los demás aquí? Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose un momento en el gerente, luego en el anfitrión y finalmente en Emma, que aún estaba de pie, tratando de mantener su compostura. El gerente, visiblemente sorprendido, intentó recuperar el control de la situación. Señora Winfrey, comenzó, utilizando un tono deferente, esto no tiene nada que ver con usted. Es una política del restaurante, algo que hemos implementado para evitar problemas. ¿Problemas?, repitió Oprah, levantando una ceja. ¿Y qué tipo de problemas justifica negar a alguien el derecho básico de entrar y disfrutar de una comida? El gerente vaciló, claramente incómodo bajo la mirada intensa de Oprah. No es algo personal, dijo finalmente, tratando de sonar razonable. Es solo una cuestión de mantener un ambiente en el que todos se sientan cómodos. Emma apretó los puños al escuchar esas palabras, la indignación ardiendo en su pecho. Quería gritarle al gerente, recordarle que ella también tenía derecho a sentirse cómoda, que no era ella quien creaba el problema. Pero antes de que pudiera hablar, Oprah volvió a intervenir. Entonces, ¿la comodidad de algunos significa excluir a otros?, preguntó, su tono calmado pero lleno de autoridad. Porque lo único que estoy viendo aquí es una política que refuerza el prejuicio y la ignorancia. El silencio en la sala era casi ensordecedor. Incluso aquellos que antes habían evitado mirar ahora no podían apartar los ojos de Oprah. Había algo en su presencia que exigía atención, que hacía que todos se enfrentaran a lo que estaba sucediendo. Emma, por su parte, sintió una mezcla de alivio y asombro. No estaba acostumbrada a que alguien hablara por ella, mucho menos alguien tan poderoso como Oprah. El gerente parecía a punto de responder, pero Oprah levantó una mano, deteniéndolo. Antes de que sigamos, dijo, girándose hacia Emma, quiero saber cómo te sientes. Porque parece que todos aquí están decidiendo por ti, cuando lo único que importa es lo que tú necesitas. Emma parpadeó, sorprendida por la pregunta. Durante tanto tiempo, había sentido que sus sentimientos eran irrelevantes, que lo único que importaba era encajar, sobrevivir. Pero ahora, con todos los ojos puestos en ella, tuvo que enfrentarse a esa pregunta. ¿Cómo se sentía? Estoy cansada, dijo finalmente, su voz temblando pero llena de honestidad. Cansada de tener que justificar mi existencia, de tener que explicar por qué merezco lo mismo que todos los demás. No quiero ser tratada como especial o diferente. Solo quiero ser yo. Las palabras de Emma llenaron el espacio, y por un momento, el silencio fue absoluto. Algunos clientes bajaron la mirada, claramente avergonzados, mientras que otros simplemente observaban, como si estuvieran procesando algo que nunca habían considerado antes. Oprah asintió, su rostro suave pero decidido. Gracias por compartir eso, dijo. Luego volvió su atención al gerente. Ahora, señor, quiero que escuche lo que acaba de decir. No como un gerente, no como alguien que está tratando de hacer cumplir una política, sino como un ser humano.
Porque lo que está haciendo aquí no solo afecta a Emma. Está enviando un mensaje a todos los que están viendo esto, a todos los que trabajan aquí, y a todos los que escucharán esta historia después de que salga de estas puertas. El gerente abrió la boca para responder, pero Oprah continuó. ¿Qué mensaje cree que está enviando cuando coloca un letrero que dice, no se permite la entrada a personas transgénero, que algunas personas son menos dignas, que su identidad es motivo suficiente para excluirlas? Porque eso es exactamente lo que está diciendo, y no importa cuán educado o razonable intente sonar, no hay excusa para eso. Mientras Oprah hablaba, Emma sintió algo cambiar dentro de ella. Durante tanto tiempo, había creído que el silencio era su única opción, que levantar la voz solo empeoraría las cosas. Pero ahora, viendo a Oprah enfrentarse al gerente con tanta claridad y confianza, comenzó a preguntarse si tal vez había una manera diferente de vivir. Tal vez no tenía que aceptar el rechazo como algo inevitable. Tal vez, por primera vez, tenía derecho a exigir algo más. Esto no es solo sobre Emma, continuó Oprah, señalando a la multitud. Es sobre todos nosotros. Porque cada vez que permitimos que algo como esto suceda, estamos diciendo que está bien. Estamos diciendo que el odio y el prejuicio tienen un lugar en nuestras comunidades. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es ese el mundo que queremos construir? La sala permaneció en silencio, pero algo en la atmósfera había cambiado. Los clientes, antes pasivos o indiferentes, comenzaban a moverse incómodamente en sus asientos, como si las palabras de Oprah hubieran encendido una chispa en ellos. Emma, sintiendo una oleada de valentía, dio un paso adelante. Lo único que quiero, dijo, mirando directamente al gerente, es ser tratada como cualquier otra persona. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí porque, como cualquier otra persona, tengo derecho a vivir mi vida sin miedo, sin vergüenza. El gerente la miró, claramente afectado por sus palabras, pero también atrapado en su orgullo. Antes de que pudiera responder, Oprah volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. No se trata de hacerte ver como el villano, dijo. Se trata de darte la oportunidad de hacer lo correcto. De demostrar que puedes ser mejor. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. El gerente permaneció inmóvil, sus manos apretadas mientras miraba a Oprah y luego a Emma. Parecía estar buscando algo, una respuesta, una forma de recuperar el control de la situación, pero las palabras que habían sido dichas ya estaban en el aire, imposibles de ignorar. Esto no es tan simple, dijo finalmente, su voz más baja que antes. No es solo mi decisión. Tenemos políticas, y esas políticas están ahí por una razón. Oprah lo miró con calma, pero su expresión era firme. Las políticas no son excusas, dijo. Son decisiones. Y cada decisión que tomas refleja quién eres y lo que valoras. Si eliges seguir apoyando una política que discrimina, estás eligiendo decirle a Emma y a todos los demás aquí que no valen lo mismo. Y eso no es solo una política. Es una declaración. El ambiente en el restaurante continuaba cargado, como si cada palabra pronunciada por Oprah rebotara en las paredes, exigiendo ser escuchada. Algunos de los clientes comenzaron a hablar en voz baja entre ellos, y Emma pudo captar fragmentos de sus conversaciones. Tal vez deberíamos irnos, murmuró una mujer en una mesa cercana. Esto es incómodo, dijo otra persona, mientras sus ojos evitaban mirar a Emma. Pero también hubo otras voces, más fuertes y valientes. Ella tiene razón, dijo un hombre mayor, levantando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Esto no está bien. Nadie debería ser tratado así. Emma giró la cabeza hacia el hombre, sorprendida. No estaba acostumbrada a que alguien hablara en su defensa. Gracias, dijo en voz baja, aunque sabía que sus palabras probablemente no llegarían hasta él. Mientras tanto, otros comenzaron a unirse a la conversación. Una mujer joven, sentada al fondo del restaurante, se levantó y habló con determinación. He visto demasiadas veces cómo las personas como Emma son tratadas como si no pertenecieran aquí, como si no fueran dignas. Ya es suficiente. Esto no puede seguir así. El gerente pareció vacilar al escuchar estas palabras, como si la presión del público comenzara a afectarlo. Pero antes de que pudiera responder, otro cliente se levantó, esta vez un hombre que parecía estar del lado opuesto. ¿Y qué hay de las personas que se sienten incómodas con esto?
preguntó, su tono defensivo. No tienen derecho a sentirse cómodas también. Oprah, que había permanecido en silencio por un momento, levantó la mano para calmar las voces. La comodidad no puede ser una excusa para la discriminación, dijo, su tono firme pero conciliador. Si la incomodidad de alguien proviene del prejuicio, entonces es su responsabilidad enfrentarlo, no de Emma adaptarse a él. La verdadera comodidad viene de la aceptación, no del rechazo. Emma observaba cómo la conversación se intensificaba, sintiendo una mezcla de esperanza y ansiedad. Por primera vez, no estaba completamente sola en esta lucha, pero aún quedaba mucho por resolver. Las palabras de Oprah resonaban profundamente en ella, pero también sabía que el cambio real no sería fácil. ¿Y si no cambia nada?, pensó para sí misma, sintiendo que las dudas comenzaban a filtrarse en su mente. Había enfrentado tanto rechazo en su vida que era difícil imaginar un futuro en el que las cosas fueran diferentes. Pero cuando miró a Oprah, vio algo que no había visto antes en nadie más: determinación absoluta. Era como si Oprah supiera, sin ninguna duda, que las cosas podían mejorar. Mientras la conversación continuaba, uno de los camareros del restaurante se acercó tímidamente a Emma. Era un hombre joven, probablemente en sus 20, y su expresión era de preocupación. Disculpe, dijo en voz baja, no estoy de acuerdo con lo que está pasando aquí. No es justo. Emma lo miró, sorprendida. Gracias, dijo, su voz suave. Eso significa mucho. El camarero asintió, mirando hacia el gerente con una mezcla de nerviosismo y determinación. No todos aquí piensan como él, dijo. Algunos de nosotros queremos que las cosas cambien. Solo, no sabemos cómo hacerlo. Las palabras del camarero tocaron algo en Emma. Tal vez no todos en ese lugar eran indiferentes. Tal vez algunos simplemente no sabían cómo ser aliados, cómo enfrentar un sistema que parecía tan inamovible. Por primera vez, Emma sintió que había una oportunidad, aunque pequeña, de cambiar las cosas desde adentro. Mientras tanto, Oprah continuaba hablando, dirigiéndose no solo al gerente, sino a todos en la sala. Esta no es solo la historia de Emma, dijo, extendiendo las manos hacia la multitud. Es la historia de todos nosotros. Porque cada vez que permitimos que alguien sea excluido, nos estamos diciendo a nosotros mismos que está bien ser excluidos. Y eso nos afecta a todos. Un murmullo recorrió la sala, y Emma vio cómo algunas personas parecían reflexionar sobre las palabras de Oprah. Incluso aquellos que antes habían evitado involucrarse ahora parecían más dispuestos a escuchar. El gerente, sin embargo, seguía firme, aunque su postura parecía menos segura que antes. No sé cómo podemos manejar esto, dijo, su voz más baja que antes. Si cambiamos nuestras políticas, ¿qué dirán los demás? ¿Qué pensarán nuestros clientes habituales? Tal vez dirán que hiciste lo correcto, respondió Oprah sin dudar. Tal vez pensarán que tienes el coraje de ser un ejemplo para otros. Porque el cambio nunca es fácil, pero siempre es necesario. Emma respiró hondo, sintiendo que algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba peleando sola. Y aunque sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, también sabía que había dado un paso importante esa noche. Mientras observaba cómo las palabras de Oprah comenzaban a influir en los demás, Emma sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, este no era el final de la historia. Tal vez era el comienzo de algo más grande. La tensión en el restaurante seguía aumentando, como una olla a presión a punto de estallar. El gerente seguía firme, pero sus ojos comenzaban a mostrar dudas. Las palabras de Oprah habían calado hondo, no solo en él, sino también en los clientes y el personal que presenciaban el intercambio. ¿Sabe cuál es el problema?, dijo Oprah, dirigiéndose nuevamente al gerente, su voz más baja pero igual de intensa. Es que estamos tan acostumbrados a proteger lo que conocemos, lo que nos hace sentir cómodos, que no nos detenemos a pensar en el costo. En quien estamos dejando atrás. El gerente cruzó los brazos, como si intentara protegerse de la verdad que Oprah estaba exponiendo. No es tan fácil como usted lo hace parecer, dijo, aunque su voz carecía de la confianza que había mostrado antes. Tengo que pensar en mis empleados, en mis clientes. ¿Y quién piensa en Emma?, preguntó Oprah, con un tono que era más un desafío que una pregunta.
¿Quién piensa en las personas como ella que han tenido que luchar toda su vida solo para ser vistas, solo para ser aceptadas? Emma sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Era como si Oprah estuviera diciendo lo que ella nunca había tenido el valor de expresar. Miró alrededor del restaurante, viendo cómo algunas personas asentían lentamente, mientras otras evitaban el contacto visual, incómodas con la verdad que estaba saliendo a la luz. En ese momento, otra voz se unió a la conversación. Era la joven que antes había hablado en defensa de Emma, y ahora se levantó de su mesa, mirando al gerente con determinación. «Tengo un hermano trans», dijo, su voz clara y segura. «Sé lo difícil que es para él salir al mundo todos los días, sabiendo que podría enfrentarse a situaciones como esta. No puedo quedarme callada viendo que alguien más pasa por lo mismo». El gerente parecía sorprendido por la intervención, pero antes de que pudiera responder, otra persona habló. Era el hombre mayor que había expresado su apoyo antes. «He estado viniendo a este restaurante por años», dijo, mirando directamente al gerente. «Pero si esta es la forma en que tratan a las personas, no estoy seguro de querer volver». Más y más voces comenzaron a alzarse, algunos defendiendo a Emma, otros cuestionando al gerente. Incluso los empleados del restaurante parecían divididos, intercambiando miradas nerviosas mientras intentaban decidir si debían hablar o quedarse en silencio. Emma, que había pasado gran parte de su vida sintiéndose invisible, ahora era el centro de atención, y aunque la presión era abrumadora, también se sentía fortalecida por el apoyo inesperado. Oprah observó la escena con calma, dejando que las voces se alzaran antes de intervenir nuevamente. «Ve lo que está sucediendo aquí», dijo, dirigiéndose al gerente. «La gente no está pidiendo que cambie el mundo de la noche a la mañana. Solo están pidiendo un poco de humanidad, un poco de empatía. Y usted tiene el poder de darles eso». El gerente se pasó una mano por el rostro, claramente conflictuado. Miró a Emma, luego a Oprah, y finalmente al letrero en la puerta. Era como si estuviera luchando internamente, tratando de decidir si ceder o mantenerse firme en su posición. Emma dio un paso adelante, sintiendo que era su momento de hablar. «No quiero ser una carga para nadie», dijo, su voz temblando ligeramente pero llena de determinación. «Solo quiero ser tratada como cualquier otra persona. No estoy pidiendo nada extraordinario. Solo quiero un lugar donde pueda sentarme, comer y sentirme normal». Las palabras de Emma resonaron en la sala, y por un momento, todo quedó en silencio. Incluso el hombre que había cuestionado la comodidad, antes parecía reflexionar sobre lo que acababa de escuchar. Emma sintió que algo cambiaba, no solo en el ambiente, sino dentro de sí misma. Por primera vez, estaba diciendo su verdad en voz alta, y eso la hacía sentir increíblemente poderosa. Mientras tanto, Oprah se giró hacia los clientes del restaurante, dirigiéndose a ellos con una voz que era tanto suave como firme. «Esto no es solo sobre Emma o sobre este restaurante», dijo. «Es sobre quienes somos como comunidad, como sociedad. Cada uno de ustedes tiene el poder de hacer una diferencia, de decidir si este es el tipo de lugar que quieren apoyar». Una mujer en la esquina levantó la mano tímidamente. «Creo que todos deberíamos ser bienvenidos aquí», dijo, su voz apenas un susurro. «No me sentiría cómoda comiendo en un lugar que excluye a alguien solo por quien es». El comentario de la mujer pareció encender una chispa en otros clientes. «Es verdad», dijo otro hombre. «¿Qué tipo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos si aceptamos esto como algo normal?». El gerente comenzó a lucir cada vez más nervioso, como si sintiera que el control de la situación se le escapaba de las manos. Miró a sus empleados en busca de apoyo, pero muchos de ellos evitaban su mirada, claramente indecisos sobre qué lado tomar. Mientras la conversación continuaba, Emma sintió una mano suave en su hombro. Era el camarero que antes le había hablado en voz baja. «Estamos con usted», dijo, su voz más firme esta vez. «No todos aquí piensan como él». Emma asintió, sus ojos llenos de lágrimas de gratitud. Por primera vez, no se sentía completamente sola. Había encontrado aliados, personas dispuestas a hablar y a actuar, incluso cuando era más fácil quedarse callados. Oprah, al ver el cambio en la sala, sonrió ligeramente. Sabía que este era solo el comienzo, pero también sabía que momentos como este eran los que plantaban las semillas del cambio. Miró al gerente una vez más, esperando su respuesta,
pero esta vez, decidió esperar. Este era un momento que él mismo tenía que enfrentar. El ambiente estaba cargado de posibilidades, y Emma podía sentir que algo grande estaba a punto de suceder. No sabía cómo terminaría todo esto, pero por primera vez, tenía esperanza. Y esa esperanza, aunque frágil, era suficiente para seguir adelante. El restaurante seguía lleno de una energía densa, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Emma permanecía de pie, con las manos tensas a sus lados, mientras las miradas continuaban dirigiéndose hacia ella. No sabía si sentirse reconfortada o intimidada, pero lo que sí sabía era que no podía retroceder. Había llegado demasiado lejos. A su alrededor, las conversaciones eran un murmullo constante. Algunos clientes, claramente incómodos, se inclinaban hacia sus compañeros, susurrando mientras miraban de reojo. Otros parecían más valientes, sentados erguidos, observando la escena como si esperaran algo que los inspirara a actuar. Los empleados, reunidos detrás del mostrador, intercambiaban miradas nerviosas. Uno de ellos, un joven camarero, parecía querer decir algo pero no podía reunir el valor suficiente. Su mirada se posaba en Emma de vez en cuando, como si quisiera transmitir apoyo, pero el peso del entorno lo mantenía inmóvil. Emma sintió un nudo en el estómago al darse cuenta de que su simple presencia estaba provocando tanto conflicto. No era algo que hubiera planeado, pero ahora que estaba sucediendo, no podía ignorarlo. La sensación de estar en el centro de todo esto era abrumadora, pero también había algo liberador en ello. Por primera vez, estaba viendo las consecuencias de su lucha en tiempo real, y aunque no era bonito, tampoco era algo que pudiera evadir. Oprah permanecía cerca, observando atentamente cada movimiento, cada reacción. Su presencia, aunque tranquila, parecía dominar la sala. No necesitaba decir mucho, simplemente estar allí parecía suficiente para provocar un cambio. Los clientes que antes habían permanecido en silencio ahora comenzaban a moverse, algunos girándose hacia sus compañeros para discutir, otros simplemente ajustando sus posiciones como si intentaran decidir qué hacer. Mientras tanto, el gerente seguía de pie detrás del mostrador, su postura rígida y sus ojos fijos en el suelo. Había algo en su expresión que revelaba su conflicto interno. No era un hombre cruel, pero tampoco era alguien acostumbrado a desafiar las normas. Las palabras de Oprah seguían resonando en su mente, y aunque no quería admitirlo, sabía que tenía razón. La mujer joven que antes había hablado permanecía en su mesa, mirando al gerente con una mezcla de desafío y esperanza. Había algo en su postura que sugería que no planeaba retroceder, sin importar cómo se desarrollaran las cosas. Otros clientes parecían tomar nota de su valentía, y poco a poco, la dinámica en la sala comenzó a cambiar. Emma comenzó a recordar momentos de su vida que se sentían demasiado familiares a lo que estaba sucediendo ahora. Las veces que había sido rechazada en entrevistas de trabajo sin explicación, los comentarios susurrados mientras caminaba por la calle, las miradas de desaprobación en los espacios públicos. Cada una de esas experiencias se acumulaba en su mente, formando una pared que parecía demasiado alta para escalar. Pero ahora, por primera vez, esa pared parecía estar agrietándose. No porque el mundo hubiera cambiado de repente, sino porque las personas a su alrededor estaban comenzando a ver lo que ella siempre había sabido, que nadie debería tener que luchar tanto solo para ser aceptado. Mientras observaba cómo más clientes se unían a la conversación, Emma sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No era una esperanza ingenua, sino algo más realista, más tangible. Sabía que el cambio no sucedería de inmediato, pero en ese momento, pudo ver un destello de lo que podría ser posible. Oprah, aún tranquila pero claramente en control, comenzó a caminar lentamente por la sala, observando a cada persona que encontraba en su camino. Su mirada no era acusatoria, pero tampoco era indulgente. Había algo en ella que exigía una respuesta, una reflexión. Los clientes que antes habían evitado el contacto visual ahora se encontraban enfrentándose a algo que no podían ignorar. El camarero joven finalmente reunió el valor para dar un paso adelante. Con manos temblorosas, se dirigió hacia Emma, aunque su mirada evitaba encontrarse con la del gerente. Había algo en su postura que sugería miedo, pero también una determinación que no podía ser ignorada. Cuando llegó junto a Emma,
se detuvo, su respiración irregular mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «Lo siento», murmuró, su voz apenas audible. Aunque sus palabras eran simples, llevaban un peso que Emma podía sentir profundamente. No era solo una disculpa por lo que estaba sucediendo esa noche, era una disculpa por todo lo que ella había tenido que soportar, por todas las veces que alguien como él había elegido el silencio en lugar de la acción. Emma asintió, sus labios formando una pequeña sonrisa. Aunque no necesitaba una disculpa, apreciaba el gesto. Había algo en ese momento que la hacía sentir un poco menos sola, un poco más comprendida. Los murmullos continuaron, y poco a poco, más clientes comenzaron a unirse a la conversación. No todos estaban de acuerdo, pero el simple hecho de que estuvieran hablando era un cambio significativo. Era como si la presencia de Oprah y la valentía de Emma hubieran creado una grieta en algo que antes parecía inamovible. El gerente, que aún permanecía en su lugar, parecía cada vez más incómodo. Sus manos estaban apretadas en puños, y sus ojos evitaban encontrarse con los de cualquier persona en la sala. Pero aunque no decía nada, era evidente que estaba escuchando. Las palabras de Oprah, las voces de los clientes, las miradas de sus empleados, todo estaba comenzando a afectarlo. La noche avanzaba, pero el restaurante seguía lleno de energía. Emma permanecía en su lugar, observando cómo se desarrollaban los eventos a su alrededor. Había algo en esta experiencia que era a la vez aterrador y transformador. No sabía cómo terminaría todo esto, pero por primera vez, sentía que no estaba completamente sola en su lucha. Oprah se acercó a ella, colocándole una mano suave en el hombro. «Has hecho más de lo que piensas», dijo, su voz baja pero llena de significado. «Esto no se trata solo de esta noche. Se trata de todo lo que vendrá después». Emma asintió, aunque no estaba completamente segura de lo que significaban esas palabras. Pero lo que sí sabía era que algo había cambiado, no solo en el restaurante, sino en ella misma. El restaurante estaba en completo silencio, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. El gerente, atrapado en su propia incertidumbre, finalmente levantó la mirada y habló, aunque su voz era insegura y entrecortada. «No puedo simplemente cambiar las reglas por un caso», dijo, como si intentara justificar su resistencia. «No es tan fácil». Oprah, que había permanecido tranquila hasta ese momento, dio un paso adelante, su presencia llenando la sala como si ella misma fuera la voz de la conciencia colectiva. «Nada importante es fácil», dijo, su tono firme pero no agresivo. «Pero el cambio no sucede esperando a que sea conveniente. Sucede porque alguien tiene el coraje de decir, esto no está bien». La tensión en la sala se hizo palpable. Todos los ojos estaban puestos en el gerente, como si el peso de la decisión que debía tomar recayera sobre sus hombros. Emma, aunque más segura de sí misma que antes, no podía evitar sentir una punzada de miedo. Había visto este patrón antes, una pequeña chispa de esperanza, solo para ser sofocada por el statu quo. Pero esta vez, algo se sentía diferente. De repente, uno de los clientes, un hombre que había estado observando en silencio desde una esquina, se levantó y caminó hacia el centro de la sala. Sus pasos eran firmes, y su rostro reflejaba una mezcla de determinación y desafío. «He visto suficiente», dijo, mirando al gerente directamente. «Si esta es la forma en que tratan a las personas aquí, no volveré. Y me aseguraré de que mis amigos tampoco lo hagan». El comentario del hombre cayó como una piedra en el agua, enviando ondas por toda la sala. Otros clientes comenzaron a moverse incómodos, algunos murmurando en acuerdo, otros simplemente observando, claramente indecisos sobre qué hacer. El gerente parecía aún más desconcertado. «Esto no tiene que ser tan drástico», dijo, su tono defensivo. «No estoy tratando de ser injusto». «Entonces deja de serlo», interrumpió Oprah, su voz cortante como un bisturí. «Cada segundo que sigues defendiendo esa política es otro segundo en el que estás tomando una decisión. Porque no tomar una decisión también es una decisión». Emma, sintiendo la energía de la sala cambiar, decidió que no podía permanecer en silencio. Dio un paso adelante, enfrentándose directamente al gerente. «No estoy aquí para causar problemas», dijo, su voz clara pero llena de emoción. «Estoy aquí porque tengo derecho a estar aquí. Igual que cualquier otra persona». El gerente la miró, y por primera vez,
algo en su expresión parecía ceder. Era como si las palabras de Emma, combinadas con las de Oprah y las reacciones de los clientes, estuvieran rompiendo una barrera que había construido durante años. Pero antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió. Era el joven camarero, que ahora había encontrado el valor para hablar abiertamente. Con todo respeto, dijo, dirigiéndose al gerente, esta política no nos representa a todos. Trabajo aquí porque quiero servir a las personas, no discriminarlas. Esto no es lo que quiero para este lugar. El impacto de sus palabras fue inmediato. Algunos empleados comenzaron a asentir en silencio, y uno de ellos, una mujer mayor que había estado trabajando en el restaurante durante años, también habló. Él tiene razón, dijo. No me siento bien apoyando algo así. Si seguimos así, no sé si quiero seguir trabajando aquí. La presión sobre el gerente era evidente. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Oprah habló nuevamente, esta vez con un tono más suave. No estamos aquí para destruir tu negocio, dijo. Estamos aquí para ayudarte a construir algo mejor. Algo de lo que puedas estar orgulloso. Tienes la oportunidad de ser un ejemplo, no solo para este restaurante, sino para toda la comunidad. Pero tienes que tomar esa decisión. El gerente respiró hondo, mirando alrededor de la sala. Vio los rostros de sus empleados, los de los clientes que lo observaban con expectativa, y finalmente, los de Emma y Oprah. Había algo en sus ojos que lo obligaba a enfrentarse a la realidad de sus acciones, algo que no podía ignorar. Finalmente, habló. Su voz era baja, casi temblorosa, pero había una sinceridad en ella que antes no estaba presente. Tienen razón, dijo. Esto no está bien. Nunca lo estuvo. El suspiro colectivo en la sala fue casi audible. Algunos clientes comenzaron a aplaudir tímidamente, mientras otros simplemente observaban, sorprendidos por el cambio repentino. Emma sintió una oleada de alivio, aunque todavía quedaba una parte de ella que no podía creer lo que estaba sucediendo. El gerente se giró hacia el letrero en la puerta, el símbolo físico de todo lo que estaba mal en ese momento. Caminó hacia él, lo descolgó y lo sostuvo en sus manos, como si estuviera enfrentándose a un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Luego, sin decir una palabra, lo dejó caer al suelo. El sonido del letrero golpeando el suelo resonó en la sala, y esta vez, los aplausos fueron más fuertes. Oprah sonrió, aunque su expresión seguía siendo seria. Esto es solo el comienzo, dijo. Cambiar un letrero no es suficiente. Pero es un paso en la dirección correcta. Emma, aún conmovida por lo que estaba sucediendo, se acercó al gerente. Gracias, dijo, su voz suave pero llena de gratitud. Esto significa más de lo que puedo expresar. El gerente asintió, aunque no podía mirar directamente a Emma. Lo siento, murmuró, sus palabras apenas audibles. Pero para Emma, eran suficientes. El restaurante, que había sido un lugar de conflicto y tensión apenas unos minutos antes, ahora estaba lleno de una energía diferente. No era exactamente alegría, pero había algo en el aire que se sentía esperanzador, como si todos hubieran presenciado algo que los había cambiado, aunque solo fuera un poco. Oprah, observando todo con calma, se giró hacia Emma y le ofreció una sonrisa. Este es tu momento, dijo. Tómalo. Emma asintió, respirando profundamente mientras sentía que el peso de años de rechazo y dolor comenzaba a levantarse. No era el final de su lucha, lo sabía. Pero era un comienzo, y eso era más de lo que había esperado. El restaurante seguía inmerso en un silencio pesado, pero esta vez no era incómodo, era expectante. Emma permanecía de pie en el centro del lugar, sintiendo como su corazón latía con fuerza mientras los eventos se desarrollaban a su alrededor. Podía ver el rostro del gerente, atrapado entre su orgullo y la presión colectiva que lo obligaba a reconsiderar su postura. Cada momento parecía alargarse, cada segundo más denso que el anterior. El gerente todavía sostenía el letrero en sus manos, mirándolo como si estuviera evaluando cada decisión que lo había llevado hasta ese momento. Era más que un simple trozo de madera con palabras, representaba años de prejuicio normalizado, de políticas no cuestionadas, de excusas para justificar la exclusión. Oprah no dijo nada, pero su mirada seguía fija en él,
su presencia una constante presión silenciosa que no podía ser ignorada. Emma respiró hondo, tratando de mantenerse firme. Aunque el peso emocional de la situación la abrumaba, también sentía algo nuevo, una fuerza interna que no había experimentado antes. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a ser el catalizador de un cambio tan grande, pero sabía que este momento no era solo para ella. Era para todas las personas que habían sido rechazadas, ignoradas, tratadas como menos que humanas. El joven camarero que antes había mostrado su apoyo dio otro paso adelante, esta vez con más confianza. Señor, dijo, dirigiéndose al gerente con un tono respetuoso pero firme, esto no se trata solo de lo que es correcto o incorrecto. Se trata de lo que queremos ser como lugar de trabajo, como comunidad. Si seguimos adelante con esta política, no solo estamos perdiendo clientes. Estamos perdiendo nuestra humanidad. El gerente lo miró, claramente afectado por sus palabras, pero antes de que pudiera responder, otra empleada se unió a la conversación. Era una mujer mayor, con arrugas en su rostro que hablaban de años de trabajo duro. Llevo trabajando aquí más de una década, dijo, su voz cargada de emoción. He visto pasar a cientos de clientes, y nunca pensé que llegaría un día en el que tendría que elegir entre mi trabajo y mis valores. Pero si eso es lo que se necesita, estoy dispuesta a hacerlo. Sus palabras resonaron profundamente en el restaurante, y otros empleados comenzaron a asentir. Era como si las barreras invisibles que los habían mantenido en silencio durante tanto tiempo estuvieran comenzando a derrumbarse. Incluso aquellos que no hablaban directamente parecían apoyar a Emma con miradas y gestos sutiles, un cambio notable en la atmósfera. Mientras tanto, algunos clientes comenzaron a alzar la voz, ya fuera para expresar su apoyo o para cuestionar lo que estaba sucediendo. Un hombre sentado cerca del bar se levantó, su rostro lleno de indignación. No entiendo por qué esto es un problema, dijo, dirigiéndose a la sala en general. Todos tienen derecho a estar aquí. Si alguien se siente incómodo, ese es su problema, no de Emma. Una mujer, sentada en la mesa opuesta, cruzó los brazos y replicó, aunque su tono era más cauteloso. Entiendo lo que dices, pero hay personas que no están listas para esto. No podemos simplemente ignorar sus sentimientos. Oprah, que había estado escuchando en silencio, levantó una mano para calmar las voces. El cambio siempre incomoda a alguien, dijo, con un tono que era tanto tranquilizador como autoritario. Pero la pregunta no es si la incomodidad es inevitable. La pregunta es si estamos dispuestos a aceptar esa incomodidad para hacer lo correcto. Emma sintió una punzada de emoción al escuchar esas palabras. Miró a Oprah, luego al gerente, y finalmente a los clientes que todavía discutían. Aunque todavía quedaba mucha resistencia, también podía sentir que algo estaba cambiando. Tal vez no era suficiente para resolver todos los problemas, pero era un comienzo. El gerente finalmente habló, su voz más baja que antes, pero cargada de una sinceridad que no había mostrado antes. No estoy seguro de cómo llegamos aquí, dijo, mirando a Emma directamente. Pero lo que sí sé es que esto no puede continuar así. No podemos seguir tratando a las personas como si no importaran. Mientras hablaba, dejó caer el letrero al suelo. El sonido fue pequeño, casi imperceptible, pero para Emma fue como un trueno. Era un acto simbólico, pero también era una declaración. Por primera vez, alguien estaba diciendo que su existencia no era un problema, que tenía derecho a estar allí tanto como cualquier otra persona. Pero antes de que pudiera respirar aliviada, otro cliente, que hasta ahora había permanecido en silencio, se levantó de su asiento. Era un hombre corpulento, con un rostro endurecido por el tiempo. ¿Y qué pasa con los demás?, preguntó, su voz retumbando en la sala. ¿Vamos a permitir que cualquiera entre aquí y haga lo que quiera? ¿Dónde trazamos la línea? Oprah, siempre tranquila, se giró hacia él y lo enfrentó con una mirada firme. La trazamos donde empieza la humanidad, dijo. No estamos hablando de reglas arbitrarias. Estamos hablando de derechos fundamentales. ¿Qué tipo de lugar quieres que sea este? ¿Uno donde las personas puedan entrar sabiendo que serán tratadas con respeto, o uno donde el miedo y el prejuicio dicten quién pertenece y quién no? El hombre no respondió, pero bajó la mirada, claramente incómodo. Oprah no necesitaba decir más, sus palabras habían dado en el blanco.
Emma sintió una oleada de gratitud hacia ella, no solo por lo que estaba haciendo, sino por cómo lo estaba haciendo, con dignidad, con empatía, pero también con una determinación inquebrantable. Los empleados comenzaron a recoger las mesas cercanas, como si el acto de moverse les diera algo de alivio de la intensa energía que llenaba la sala. Uno de ellos, un joven nuevo en el trabajo, se acercó a Emma tímidamente. «Nunca había pensado en esto antes», dijo, su voz apenas un susurro. «Pero creo que lo entiendo ahora. Lo siento». Emma lo miró, sorprendida pero conmovida. «Gracias», dijo, y aunque su respuesta fue breve, llevaba el peso de toda una vida esperando esas palabras. El gerente, ahora completamente transformado por lo que había presenciado, se giró hacia Emma. «Quiero que sepa que lamento mucho lo que pasó esta noche», dijo, su voz llena de remordimiento. «No puedo deshacerlo, pero puedo prometerle que esto no volverá a suceder». Emma lo miró, sintiendo una mezcla de emociones, alivio, gratitud, pero también una tristeza persistente por todo lo que había tenido que soportar para llegar a este momento. «Gracias», respondió, su voz temblando ligeramente. «Eso significa mucho». El restaurante, que había comenzado la noche como un lugar de exclusión y conflicto, ahora estaba lleno de algo diferente. No era exactamente alegría, pero había un sentido palpable de posibilidad, de esperanza. Emma sabía que esto no era el final de su lucha, pero por primera vez, sentía que no estaba completamente sola. Oprah, observando todo con su habitual calma, se acercó a Emma y le ofreció una pequeña sonrisa. «Hoy hiciste historia», dijo. «Y esto es solo el comienzo». El restaurante se había calmado, pero la energía en la sala aún era palpable, como si todos estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. El letrero, ahora tirado en el suelo junto al mostrador, parecía un símbolo de algo que había terminado y, al mismo tiempo, de algo nuevo que estaba comenzando. Los clientes, que antes habían estado divididos entre el silencio y las palabras, ahora murmuraban entre ellos, algunos asintiendo, otros aún reflexionando. Emma permanecía de pie, sintiendo como la tensión en sus hombros finalmente comenzaba a relajarse. Había llegado al restaurante con la intención de disfrutar de una cena tranquila, pero ahora sentía que había pasado por una batalla emocional y que, de alguna manera, había salido victoriosa. No del todo, porque sabía que la lucha por la aceptación era mucho más grande que un solo lugar o una sola noche, pero sí lo suficiente como para sentir que había dado un paso importante. El gerente, visiblemente afectado por lo que había sucedido, comenzó a recoger el letrero del suelo. Se quedó mirándolo durante unos segundos, como si estuviera enfrentándose a todas las decisiones que habían llevado a esa política. Luego, con un gesto lento pero decidido, lo rompió en dos, dejando los pedazos a un lado del mostrador. Fue un gesto pequeño, pero para Emma, fue monumental. Oprah, que había permanecido en silencio mientras el ambiente cambiaba, finalmente se acercó al gerente. «Sé que esto no fue fácil para usted», dijo, su tono calmado pero firme. «Pero lo que hizo aquí es importante. No solo para Emma, sino para todos los que están observando, aprendiendo. Este es el tipo de liderazgo que necesitamos». El gerente asintió, aunque todavía parecía estar procesando lo que había sucedido. «No sé si puedo cambiar todo de la noche a la mañana», dijo, su voz baja pero sincera. «Pero quiero intentarlo». Oprah sonrió ligeramente, como si esa respuesta fuera exactamente lo que esperaba. «Ese es el primer paso», dijo. «El cambio no sucede de inmediato, pero comienza con decisiones como esta. Y usted acaba de dar una muy importante». Los empleados, que hasta ese momento habían estado en silencio, comenzaron a moverse con más confianza. Algunos se acercaron a Emma, ofreciéndole palabras de apoyo y disculpas, mientras otros simplemente sonreían, como si su lenguaje corporal dijera lo que no podían expresar en palabras. El camarero joven que había hablado antes le ofreció un vaso de agua, un gesto pequeño pero significativo. «Gracias», dijo Emma, aceptando el vaso. Su voz todavía estaba temblorosa, pero había algo nuevo en ella, una firmeza que no había tenido antes. Mientras bebía, se dio cuenta de que su lucha no era solo por ella. Era por todas las personas que habían pasado por lo mismo, por quienes nunca habían tenido la oportunidad de alzar la voz. Los clientes también comenzaron a reaccionar de manera más abierta.
La joven que había hablado sobre su hermano transgénero se acercó a Emma, con los ojos llenos de emoción. Quiero que sepas que lo que hiciste esta noche significa mucho, dijo. No solo para ti, sino para personas como mi hermano, para todos los que necesitan saber que no están solos. Emma asintió, sintiendo una conexión profunda con la mujer, aunque no conocía su historia. Gracias, dijo, y esas palabras parecían contener todo lo que no podía expresar en ese momento. Había algo increíblemente poderoso en ser reconocida, en saber que sus acciones no solo la afectaban a ella, sino a muchos otros. Mientras el restaurante volvía lentamente a la normalidad, Emma observó cómo las personas comenzaban a dispersarse. Algunos clientes se acercaron al gerente para expresar su apoyo, mientras otros simplemente salían en silencio, claramente reflexionando sobre lo que había sucedido. El ambiente, aunque todavía tenso, ahora estaba lleno de una sensación de posibilidad, como si todos hubieran presenciado un momento de cambio. Oprah, siempre observadora, se giró hacia Emma y le ofreció una pequeña sonrisa. Esto es solo el comienzo, dijo. Lo que hiciste aquí no termina cuando sales por esa puerta. Esto sigue, con cada persona a la que tocaste esta noche. Emma asintió, sintiendo el peso de esas palabras, pero también la fuerza que venía con ellas. No sabía exactamente cómo seguiría su camino, pero sí sabía que ya no tenía miedo de caminarlo. El gerente, que todavía parecía estar reflexionando, se acercó a Emma una vez más. Sé que mis palabras no son suficientes, dijo, su voz más suave que antes. Pero quiero que sepa que estoy comprometido a hacer que este lugar sea mejor. No quiero que nadie más pase por lo que usted pasó esta noche. Emma lo miró, viendo una sinceridad que no esperaba. Gracias, dijo. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. El gerente asintió y se giró hacia sus empleados, comenzando a hablar con ellos sobre los próximos pasos. Era un cambio pequeño, pero para Emma, era un comienzo. Y eso era suficiente. Mientras Emma salía del restaurante junto a Oprah, respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Había sido una noche larga, pero mientras caminaba bajo las luces de la calle, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No porque todo hubiera cambiado, sino porque ahora sabía que el cambio era posible. Oprah caminaba junto a ella, su presencia calmante pero poderosa. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz suave pero llena de interés genuino. Emma pensó por un momento antes de responder. No sé cómo explicarlo, dijo. Pero creo que por primera vez, siento que pertenezco. Oprah asintió, como si esas palabras confirmaran algo que ella ya sabía. Y lo haces, dijo. Siempre lo hiciste. El resto del mundo solo necesitaba ponerse al día. El restaurante, ahora tranquilo, se sentía completamente transformado. Las mesas que antes estaban llenas de conversaciones incómodas y miradas furtivas ahora eran testigos de un cambio palpable. Los empleados, que al principio parecían divididos y silenciosos, ahora se movían con más propósito. Había algo diferente en la forma en que interactuaban entre ellos, como si lo que había ocurrido les hubiera dado un nuevo entendimiento de lo que significaba trabajar juntos, no solo como compañeros, sino como personas que compartían un espacio común. El gerente permanecía junto al mostrador, observando cómo sus empleados recogían los pedazos del letrero roto. No habló, pero su expresión decía más que cualquier palabra. Estaba reflexionando, procesando todo lo que había sucedido, y aunque sabía que el cambio no sería fácil, también sabía que era necesario. Miró a Emma una última vez antes de que ella saliera, como si quisiera recordarla, no como una fuente de conflicto, sino como la chispa que había encendido algo dentro de él. Emma, por su parte, caminaba junto a Oprah hacia la puerta del restaurante, sintiendo como cada paso la alejaba del conflicto pero no de su impacto. Todavía podía escuchar los murmullos de las conversaciones que habían dejado atrás, las palabras de los clientes que se cuestionaban a sí mismos, que reflexionaban sobre lo que habían presenciado. No era una victoria completa, pero era algo, y para Emma, eso era suficiente por ahora. Cuando llegaron a la puerta, Oprah se detuvo y miró a Emma, colocando una mano suave en su hombro. Esto no termina aquí, dijo, su tono calmado pero lleno de significado. Lo que sucedió esta noche seguirá resonando, no solo en este lugar, sino en todos los que estuvieron aquí. Emma asintió,
sus labios formando una pequeña sonrisa. Nunca pensé que algo así pudiera pasar, dijo. No de esta manera. Oprah la miró con una mezcla de orgullo y comprensión. El cambio siempre comienza de maneras inesperadas, dijo. Y siempre comienza con alguien dispuesto a alzar la voz. Dentro del restaurante, los empleados continuaban reuniéndose alrededor del gerente, discutiendo las primeras ideas para ajustar las políticas del lugar. El joven camarero que había mostrado valentía anteriormente tomó la iniciativa, sugiriendo que el restaurante no solo eliminara el letrero, sino que también implementara capacitaciones sobre inclusión para todo el personal. El gerente, aún adaptándose a los eventos de la noche, escuchó en silencio antes de asentir lentamente. Tenemos mucho que aprender, dijo, su tono reflejando una mezcla de humildad y determinación. Pero si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Este lugar no solo tiene que ser acogedor, tiene que ser un ejemplo. Sus palabras resonaron entre los empleados, algunos de los cuales comenzaron a compartir ideas, mientras otros simplemente asintieron, claramente motivados por el cambio que estaban presenciando. Había un nuevo sentido de propósito en el aire, un reconocimiento de que este momento era una oportunidad para empezar de nuevo, para construir algo mejor. Emma y Oprah, mientras tanto, se detuvieron a un lado de la calle, observando el lugar desde afuera. Las luces del restaurante brillaban cálidas contra la oscuridad de la noche, pero para Emma, significaban algo más. Ya no era solo un edificio, era un símbolo de que el cambio era posible, incluso en los lugares más inesperados. ¿Crees que realmente cambiarán?, preguntó Emma, su voz llena de una mezcla de esperanza y escepticismo. Oprah sonrió, cruzando los brazos mientras miraba el restaurante. Creo que esta noche plantaste una semilla, dijo. Y las semillas tardan en crecer, pero con el cuidado adecuado, se convierten en algo fuerte, algo que puede resistir el tiempo. Emma asintió, dejando que esas palabras se hundieran en su mente. Sabía que el cambio no sería instantáneo, pero también sabía que había dado un paso importante, no solo para ella, sino para todas las personas que enfrentaban los mismos desafíos. Al otro lado de la calle, algunos de los clientes del restaurante salían, aún hablando entre ellos. Emma pudo escuchar fragmentos de sus conversaciones, palabras de reflexión, de reconocimiento, incluso de arrepentimiento. No todos estaban de acuerdo, pero muchos parecían haber sido tocados por lo que habían presenciado. Era un recordatorio de que el impacto de esa noche se extendía mucho más allá de las paredes del restaurante. Emma respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía el peso de la exclusión como una carga insoportable. Todavía estaba allí, pero era más ligera, como si la lucha de esa noche hubiera quitado parte de su peso. Lo hiciste bien, dijo Oprah, rompiendo el silencio. No solo enfrentaste el rechazo. Cambiaste algo. Emma la miró, su sonrisa creciendo. No lo hice sola, dijo. Tú también estabas allí. Oprah negó con la cabeza, su expresión cálida. Estaba allí para apoyarte, dijo. Pero este momento es tuyo. Lo que hiciste aquí es tuyo. El restaurante, ahora a sus espaldas, seguía siendo un lugar de actividad. Pero para Emma, lo que importaba era lo que estaba por venir. Sabía que habría más desafíos, más momentos difíciles, pero también sabía que ya no tenía que enfrentarlo sola. Había encontrado su voz, y eso era algo que nadie podría quitarle. Mientras ella y Oprah caminaban por la calle, alejándose del lugar, Emma sintió una tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. No era el final de su lucha, pero era un nuevo comienzo, y eso era suficiente por ahora.